Unidad 3, los instrumentos de la Gran Orquesta Sinfónica. Esta unidad lo que busca es que ustedes conozcan las diferentes familias de instrumentos musicales que conforman una gran orquesta sinfónica. Entre estos tenemos instrumentos de viento, de cuerda y de percusión. Los instrumentos de viento podemos contar con ellos como la flauta, el pícolo, el oboe, el fagot, los clarinetes, y dentro de estos instrumentos de viento también podemos incluir los instrumentos de metal como son las trompetas, las tubas, los cornos, las trompas. Dentro de la familia de los instrumentos de cuerda los podemos clasificar entre los instrumentos frotados y los instrumentos percutidos. Entre los instrumentos frotados tenemos el violín, la viola, el violonchelo y el contrabajo. Entre los instrumentos de agarre o percutidos tenemos la guitarra y el bajo eléctrico, pero normalmente el bajo eléctrico no se utiliza en la orquesta sinfónica. Existe un instrumento mixto, es el piano. El piano es un instrumento de percusión y al mismo tiempo es un instrumento de cuerda. ¿Por qué? Para hacer sonar el piano nosotros tenemos que pegarle a la cuerda y esta tiene un martillo que hace que vibre una cuerda, golpee la cuerda y suene. Es un instrumento que tiene cuerdas musicales. Y tenemos la otra familia, la familia de la percusión. La familia de percusión en una gran orquesta sinfónica es muy importante. Depende de la obra, se utilizan muchos instrumentos musicales que producen sonidos determinados o sonidos indeterminados. Dentro de los sonidos determinados encontramos los instrumentos de placa, como son el xilófono, la marimba, el glockenspiel, hasta el gong. Y dentro de esos sonidos de instrumentos determinados, tenemos los timbales. Los timbales tienen un gran parche y en cada una de sus esquinas producen un sonido diferente de acuerdo a la afinación de cada uno de estos instrumentos. Los instrumentos de percusión de sonidos indeterminados son aquellos que por un simple golpe suenan. Tenemos el platillo, la caja, tenemos el platillo suspendido, tenemos otros instrumentos que sirven para ambientar de acuerdo a la obra. Otros de los instrumentos de la Gran Orquesta Sinfónica que nos sirven y nos ayudan para trabajar con los estudiantes son los instrumentos que forman otras agrupaciones. Estas agrupaciones que se derivan de la Gran Orquesta Sinfónica son la banda sinfónica. Son las bandas que ustedes escuchan en los pueblos, pero que ya tienen un nivel mucho más alto. Las bandas sinfónicas están solamente constituidas por instrumentos de viento e instrumentos de percusión. En algunos casos utilizamos el contrabajo, pero solamente en algunos casos. En otros no, porque la tuba viene siendo el instrumento grave fuerte que da la base para esas agrupaciones. Otras agrupaciones que se derivan de la Gran Orquesta Sinfónica son las orquestas de jazz, son las agrupaciones de música de cámara, y estas agrupaciones de música de cámara pueden ser de solo viento, de solo metales o de percusión o quizás mixtas, que pueden haber de viento, de cuerda, de percusión y forman pequeñas agrupaciones. Tenemos también las grandes orquestas de baile o de salón que antiguamente se utilizaban, actualmente ya no existen ese tipo de orquestas. Cuando ya vemos cómo está conformada una gran orquesta sinfónica, nosotros tenemos que pensar qué tipos de instrumentos musicales también encontramos dentro de nuestro país y en nuestras diferentes regiones de Colombia. Tenemos variados instrumentos que tienen nombres, por ejemplo, de animales, como la marrana, que se encuentra en la región del Tolima, o tenemos el tináfono, que es una tina que se utiliza como si fuera un instrumento de cuerda, que es un contrabajo y hace sonidos de contrabajo, y lo encontramos en la zona de San Andrés Islas. Tenemos también que mirar dentro de nuestras diferentes regiones de Colombia que hay instrumentos que se comparten y que hoy tienen incluidos instrumentos de la Gran Orquesta Sinfónica, como son las flautas y los clarinetes. En nuestras regiones caribes nosotros encontramos instrumentos musicales como el clarinete, que lo podemos utilizar, y hay otro instrumento de cuerda que a veces lo utilizan, que es la guitarra, y ese es un instrumento clásico que fue traído por los españoles. Dentro de nuestra familia de instrumentos musicales tenemos autóctonos, tenemos instrumentos de viento, de cuerda y de percusión,
que nosotros tenemos que revisarlos y mirarlos de acuerdo a las diferentes regiones de Colombia. También existen los instrumentos que manejan nuestros indígenas, que están clasificados dentro de pitos e instrumentos de percusión. Dentro de esos pitos, que son instrumentos de viento, también encontramos pequeñas flautas, flautas de millo y flautas que solamente producen 4 o 5 sonidos, pero con los cuales nuestros indígenas producen grandes sonidos. También encontramos las gaitas macho y hembra. Espero que esta última unidad que habla acerca de instrumentos musicales, familias de instrumentos musicales, sea de su agrado y ustedes puedan desarrollar con sus estudiantes un último taller. ¿Qué busca ese último taller? Que ustedes incluyan la música con alguna otra asignatura, como puede ser las ciencias sociales o puede ser biología. ¿Cómo ustedes pueden hacer eso? Muy fácil. Ustedes utilizan la música para implementar o ambientar ese taller. ¿Cómo? Buscan un objetivo. ¿El objetivo cuál puede ser? Por ejemplo, enseñar la región Caribe. ¿Qué tienen que hacer entonces con la región Caribe? Buscan su alimentación, buscan su clima, cuáles son las ciudades más importantes de esa región Caribe, los departamentos que influyen en esa región Caribe, y por medio de la música ustedes integran la danza, el movimiento, qué ritmos, qué instrumentos, para que así ese último taller ustedes mezclen lo que es la historia, lo que es la geología, lo que es la geografía, lo que es la biología y al mismo tiempo la música, y le enseñen a los niños de una manera más clara, más fácil y más práctica algún tema específico sobre la historia de Colombia. Espero les haya gustado las 3 unidades que trabajamos. Para mí fue un gusto tenerlos. Ustedes pueden en este momento seguir enviando sus trabajos para poderles dar una retroalimentación y sacar una calificación. Muchas gracias.